Bueno, bien, buenas tardes. De nuevo aquí en su canal Matemáticas y Física al alcance de todos. Estamos con el curso de nivelación de grado sexto. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema que refiere al segundo periodo. En este segundo periodo vimos aplicaciones de razones y de proporciones, donde la primera y la más importante de esas aplicaciones es la regla de tres. Sin embargo, en pro de recordar un poco, de prepararnos para este tema, pues he plasmado aquí en una hoja de Word un pequeño recorderis con respecto a este tema. Haciendo la preparación de esta clase me di cuenta que es muy extensa porque la regla de tres pues contiene dos clases de reglas de tres, ¿no? La simple y la compuesta. Solamente en el análisis de la simple he invertido más bien bastante tiempo, lo que implicaría que de pronto la grabación y también el desarrollo del tema no van a ser cortos, por lo que prefiero desarrollar este tema, regla de tres, en dos sesiones, esta y la siguiente. Entonces vamos a arrancar ya sin más preámbulos. Lo más importante es primero hablar un poquito sobre las aplicaciones de razones y proporciones. Entonces recordemos rápidamente, uno de los temas más importantes de este segundo periodo fueron las razones y las proporciones. Mientras que una razón es la expresión de dos magnitudes que se relacionan de alguna manera en forma de fracción, una proporción es la relación entre dos razones. Así creamos una igualdad o una ecuación. El ejemplo típico es la razón que existe entre el agua y el arroz al momento de querer prepararlo. Se dice que si se quiere preparar, se dice que si se quiere preparar, a ver acá corrijamos, si se quiere preparar una taza de arroz, se utilizan dos tazas de agua. Esto se escribe una taza de arroz sobre dos tazas de agua y se lee una taza de arroz esa dos tazas de agua. También, también se escribe 1 es a 2 o 1 2.2. En estos dos últimos casos se lee igual, 1 es a 2. Entonces hay tres formas de escribir una razón. Como una fracción, como un fraccionario, en letras 1 es a 2 podríamos escribir una taza de arroz es a 2 tazas de agua. O también la tercera forma es en esta que es como una forma más gráfica, que es 1 2.2. Podríamos escribirlo igual, una taza de arroz, 2 puntos, 2 tazas de agua. Pero la forma de decirlo sería lo mismo, 1 es a 2. Cuando queremos comparar dos razones que son ciertas, las convertimos en proporciones. Entonces ahora vamos a hablar de proporciones. Es decir, si yo quiero preparar una taza de arroz o si quiero preparar dos tazas de arroz. Si quiero preparar una taza de arroz, lo relaciono con dos tazas de agua. Esa es la forma de preparar una taza de arroz. Pero si quiero preparar dos tazas de arroz, pues entonces lo relaciono con cuatro tazas de agua porque esa es la forma de preparar dos tazas de arroz. De manera que aquí establezco igualando dos razones una proporción. Esto tiene su forma de expresarse, tiene su forma de leerse. Entonces acá lo podríamos decir, esta proporción se lee de la siguiente manera. Dos puntos. Entonces, la forma sencilla, sin expresar taza de arroz, taza de agua, sino la forma sencilla sería 1 es a 2 como 2 es a 4. De esa forma sería. También hay dos formas diferentes, además de esta hay otra forma de escribirlo, y también se puede escribir como 1 es a 2, como ese como se hace con 4 puntos, como 2 es a 4. De esa manera, entonces también tenemos nuestras tres formas de expresar una proporción. La primera como una igualdad entre dos fraccionarios, la segunda con palabras y la tercera de una forma como más gráfica. Si quieren lo colocamos acá, lo voy a colocar acá como entre comillas para hacerlo resaltar, ¿no? La forma es 1 es a 2 o 1 2.2 como, que serían 4 puntos, 2 es a 4. Listo, muy bien. Ahora tenemos una proporción. Ahora tenemos una proporción, ¿cómo?
por la igualdad de dos razones que son ciertas y que a su vez cumplen con la propiedad fundamental de las proporciones. Acá debemos recurrir un poco a recordar cuál es la propiedad fundamental de las proporciones. La propiedad fundamental de las proporciones que dice que si multiplicamos en cruz esta igualdad, debe seguir siendo una igualdad. Entonces veamos qué quiere decir eso. Entonces tengo planteada la igualdad de esta forma, en forma de ecuación igualando dos fraccionarios, y multiplico en cruz. Acá se ven las flechitas, estoy multiplicando en cruz. El numerador del lado izquierdo con el denominador del lado derecho, y eso es igual al producto del denominador del lado izquierdo con el numerador del lado derecho. Entonces me va a quedar 1 por 4 igual a 2 por 2. 1 por 4 es 4 y 2 por 2 es 4 también. Si esto ocurre, entonces quiere decir que esa proporción sí está bien desarrollada. Entonces escribamos eso acá. Vemos que se cumple, que debe ser una igualdad. Si esto ocurre, quiere decir que sí es una proporción o que es una proporción verdadera. Eso es lo que quiere decir, que sí es una proporción o que es una proporción verdadera. Esto tiene su mayor aplicación en las reglas de 3, debido a que en estas se busca un valor que no se conoce. Entonces, uno de estos cuatro valores, este 1, este 2, este 2 o este 4, en la regla de 3 es una incógnita, es una variable. Es decir, un término desconocido y que permite solucionar multitud de problemas. Entonces, empecemos con el tema que nos interesa, que es la regla de 3 o las reglas de 3. Lo anterior fue un pequeño repaso para ahondar en lo que realmente queremos y son las reglas de 3. Se llama así porque conocemos 3 de los 4 valores que son tenidos en cuenta en la igualdad de dos razones, es decir, en una proporción. Si ustedes se fijan, acá tenemos 4 valores. Si uno de ellos es desconocido, pues quedamos con 3 valores conocidos, por eso se llama regla de 3. Existen dos clases de reglas de 3, la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Hoy vamos a hablar de la regla de 3 simple, mañana en otro video vamos a estar trabajando la regla de 3 compuesta. Muy bien, la regla de 3 simple. Este tipo de regla de 3 se llama simple cuando solo están involucradas dos razones. Entonces, lo primero es, ya sabemos por qué se llama regla de 3. Ahora, ¿por qué se llama simple? Se llama simple porque solamente hay dos razones, o sea, como lo que vimos antes. Sin embargo, estas dos razones se pueden relacionar a su vez de dos formas distintas, directa o inversamente. Cuando es directa, entonces vamos a hablar de la regla de 3 simple directa. Se llama regla de 3 simple directa cuando la relación entre las dos razones es justamente directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las magnitudes aumenta, la otra también lo hace. Si una de las dos magnitudes disminuye, la otra también lo hace. Aquí faltaría de pronto aclarar eso, ¿no? De la misma forma, si una disminuye, la otra también. Y en este caso se llamaría igual. Es decir, regla de 3 simple directa. Muy bien, veamos un ejemplo. Si 8 metros de cierto tipo de manguera cuestan 5.600 pesos, ¿cuál sería el costo de 20 metros del mismo tipo de manguera? Entonces analicemos. Si primero tenía 8 metros, ahora tengo 20 metros. ¿Qué pasó con la cantidad de metros? Aumentó. Pasó de 8 a 20, por lo tanto aumentó. ¿Qué debería pasar con el costo? Bueno, si la cantidad de metros aumenta, el costo también aumenta. De la misma forma, si disminuyo la cantidad de metros, pues el costo o el valor también disminuye. Por lo tanto, se dice que es directa, porque si una aumenta, la otra también, o si una disminuye, la otra también, significa que es una relación directa. De ahí, regla de 3 simple directa. Muy bien. Para resolver este tipo de ejercicios se plantean relaciones entre las dos magnitudes de la siguiente manera. Entonces, una primera relación es que 8 metros equivalen a 5.600 pesos. Y la otra relación es 20 metros equivale a un valor que no conozco. Es lo que quiero averiguar. Fíjense que en la primera columna ubicamos metros. Miren, en la primera columna metros, metros. Y en la segunda el valor. En la segunda pesos, pesos. Aun cuando este es desconocido, la respuesta debe darme en pesos. Pero en esta segunda columna encontramos la incógnita que representa el valor que desconozco, es decir, X. Es aquí donde ubico las razones que me van a permitir solucionar el problema. Entonces, ¿cuáles son las razones? Mire, 8 metros sobre 20 metros, acá está, 8 es a 20, como
5.600 es a X, 5.600 es a X. Esto que está acá es la igualdad de dos razones, es decir, una proporción. Aplicamos en este momento la propiedad fundamental de las proporciones y quedaría de la siguiente manera. Como ya dijimos, la propiedad fundamental para el caso de las reglas de tres simple directa o de una proporción directa es multiplicando en cruz. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, coloquémoslo acá. Voy a multiplicar entonces 8 por X, que es el numerador de la primera con el denominador de la segunda, y esto es igual a 20 por 5.600, o lo que es lo mismo, 5.600 por 20. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Entonces puedo multiplicar igual 5.600 por 20 que 20 por 5.600. En este caso, al resolverlo, bueno, coloquémoslo no acá, sino en la de abajo, coloquémoslo aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que va a quedar 8x igual 5.600 por 20. 5.600 por agregándole el 0 me queda 56.000. Y por 2, pues me daría 50.000 por 2 que es 100 y 6.000 por 2 que es 12.000, entonces 112.000. Muy bien, 112.000. Ahora simplificamos o más bien despejamos. En este caso, entonces lo que nos va a quedar es que X es igual a 112.000 dividido 8. Ese 8 que está a la izquierda pasa a la derecha a dividir, porque aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y al simplificar, entonces saquémosle octava de una vez. 11 dividido 8 es 1, porque 8 solamente cabe una vez en 11. Y sobran 3. De 8 a 11 hay 3, 9, 10, 11. Ese 3 lo coloco al lado del 2 que sigue, entonces me queda 32. Y 32 dividido 8 es exactamente 4. Y da 0 el resultado, por lo tanto, ahora lo que hago es colocar los 3 ceros que nos hacen falta dividir. Y eso quiere decir que los 20 metros, de donde concluimos que los 20 metros de manguera tienen un valor de 14.000 pesos. Ya habíamos dicho y era claro para todos que la relación era directa, es decir, que a mayor cantidad de metros de manguera, pues mayor costo. Si 8 metros valen 5.600, pues 20 metros lo más lógico es que cuesten más, en este caso 14.000. Y con eso concluimos lo que tiene que ver con una regla de tres simple directa, es decir, donde una magnitud crece y la otra también, o donde una magnitud disminuye y la otra también lo hace. Ahora miremos qué es una regla de tres simple inversa. Ahora nos enfrentaremos a una situación inversa de relación entre las dos razones. Es decir, que mientras una crece, la otra decrece. Antes vimos que mientras una crece, la otra crece. Ahora vamos a ver que si una crece, la otra decrece. Eso es inversa. Una va para arriba, la otra va para abajo. Eso implica que son inversas. Que la otra decrece o disminuye. Muy bien. Otro ejemplo para poder entender el tema. En una fábrica, 12 obreros hacen cierto trabajo en 15 horas. ¿Cuánto tiempo demorarán solamente 5 obreros en realizar la misma labor con la misma habilidad y la misma rapidez? Para que las condiciones del problema no cambien, uno hace esa aclaración. Entonces, bien, ¿qué ocurrió con la magnitud que llamamos obreros? Primero habían 12, ahora hay 5, es decir, que disminuyó. ¿Qué va a ocurrir con la cantidad de tiempo que demoran en hacer un trabajo? Bueno, si 12 obreros desarrollaron una obra en 15 horas, pues si disminuyo la cantidad de obreros, van a tener que hacer más trabajo para hacer la misma obra. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de tiempo. Fíjense que obreros disminuye, horas aumenta. Como son contrarias, quiere decir que es una regla de tres simple inversa. Cuando es inversa, ¿qué hacemos? Entonces veamos. Ahora, al analizar el problema podemos deducir que si disminuyo la cantidad de obreros, el tiempo empleado por la nueva cantidad de obreros será mayor. Por lo que decimos que la relación obreros-tiempo es inversa. Ya lo tenemos claro. En este caso procedemos de la siguiente manera. Inicialmente hacemos lo mismo que en el caso anterior. Es decir, primero planteamos la relación entre las variables y escribimos la proporción. Entonces, 12 obreros desarrollan el trabajo en 15 horas. 5 obreros desarrollarán ese mismo trabajo en X cantidad de horas, porque no conozco cuántas son las horas que van a demorar. Eso es lo que me preguntan.
y planteo la proporción. 12 es a 5, como 15 es a X. Ahora aplicamos la propiedad fundamental, pero ojo, aquí debemos tener en cuenta que la relación es inversa y esta propiedad, la propiedad fundamental, dice que cuando la relación es inversa, la multiplicación no es en cruz, coloquemos esto en negrilla, no es en cruz, sino de frente. Esto es muy importante y debe tenerse en cuenta al momento de resolver la proporción. Entonces ya no multiplico en cruz como en la anterior, sino que multiplico de frente. Eso solamente ocurre cuando es inversa, por eso hay que hacer un análisis, digamos que aplicar un poquito de sentido común matemático para poder interpretar si la relación es directa o es inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de que ya hemos concluido, entonces, si sabemos que es inversa, multiplicamos de frente. Luego resolvemos la ecuación para X. Primero hagamos la multiplicación. ¿Cómo quedaría la multiplicación aquí? La multiplicación al hacerla de frente me va a quedar 12 por 15 igual a 5 por X. Muy bien. Ya en este punto, al resolver para X, quiere decir despejar X, entonces me va a quedar ahora 12 por 15, coloquemos la infracción, 12 por 15 dividido 5. Fíjense que el 12 por 15 ya estaba ahí, este 5 que está multiplicando a la variable X o a la incógnita, como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, por eso quedó 12 por 15 dividido 5. Y esto es igual a X, ya X quedó sola. Eso es lo que significa despejar una variable o resolver para la variable. Ahora bien, ¿cómo queda al resolverlo? 15 por 12 es lo mismo que 15 por 10 más 15 por 2. Estoy haciéndolo mentalmente. 15 por 10 es 150 y 15 por 2 es 30. Y si lo sumo, 150 más 30 es 180. Y esto dividido 5 y a su vez esto es igual a X. Muy bien. Ahora, ¿cuánto da 180 dividido 5? Entonces hagamos la división de una vez. Es más, ni siquiera hagámoslo acá, sino coloquémoslo aquí arriba de una vez. X es igual a 18 dividido 5. ¿Cuántas veces cabrá 5 en 18? Cabe 3 veces porque 5 por 3 es 15. 3 veces. Como me dio 15 y no 18, lo que sobra, que son 3, lo coloco al lado del 0. Entonces ya no me va a ser 0, sino 30. Y 30 dividido 5 es 6. Lo que quiere decir que me da 36 la solución a esta ecuación. ¿Qué respondemos a nuestra pregunta? Entonces, lo que responderíamos es: los 5 obreros tardarán en desarrollar el mismo trabajo con las mismas características 36 horas. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Muy bien. Como vemos, al disminuir la cantidad de obreros, el tiempo sí aumentó, porque primero tenía que con 12 obreros eran 15 horas. Si disminuyo la cantidad de obreros, las horas aumentaron, ahora serían 36 horas. ¿Cómo se puede comprobar la respuesta a una ecuación? Bueno, entonces escribamos eso acá. Para comprobar si las respuestas son correctas, lo que se hace es aplicar o reemplazar el resultado que nos dio en la proporción planteada originalmente y resolver. Si da una igualdad, es decir, lo mismo a la izquierda que a la derecha, el problema fue resuelto correctamente. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Ahora, ¿qué viene? Pues desarrollar unos ejercicios que yo he preparado acá. Por favor, resolverlos y nos vemos en la siguiente clase. No olviden, cualquier inquietud que tengan, pues me la pueden hacer, me pueden hacer cualquier pregunta y con mucho gusto lo resolvemos. Muchas gracias.